para poder hacer los trabajos del capítulo 6 también. Entonces, buenos días, vamos a continuar. Hoy día vamos a ver diagrama de flujo. Una vez que ya hemos visto los tipos de variables, como ser real, entero, cadena, los operadores aritméticos, relacionales y lógicos, vamos a ver hoy día los diagramas de flujo que nos permiten básicamente hacer programas en forma gráfica. Los diagramas de flujo es una herramienta básicamente que nos permiten hacer programas, nos enseñan a hacer programas. Normalmente esta es la forma más, se podría decir, más usada para enseñar a programar, ya que la programación es un procedimiento netamente mental. Para aprender a programar necesitamos primero aprender a hacer un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo nos permite, es una herramienta basada en figuras que nos va a permitir aprender a programar. Y una vez que hacemos el diagrama de flujo, podemos hacer un pseudocódigo o un lenguaje de programación, directamente implementar un lenguaje de programación. Este diagrama de flujo, aquí vemos un diagrama completo, es un conjunto de figuras que nos indican cuál es el proceso que está siguiendo este programa. Cada figura tiene su actividad o tiene su proceso respectivo. Esto normalmente son procesos, los rectángulos. Las condiciones son estos rombos. Las entradas, las salidas son estas cositas que son, parecen trapecio, pero arredondado. Estos son procesos que están llegando y saliendo a otro proceso, etcétera, ¿no? Entonces eso es un diagrama de flujo. También otra forma de aprender a programar o hacer un programa son los pseudocódigos. Pero esta es una forma ya más compleja porque ya necesitamos saber ya tener la lógica de la programación, se puede decir, ¿no? Los pseudocódigos básicamente son lenguajes comunes de programa que vamos a utilizar en el programa pseudocode. Estos pseudocódigos también nos ayudan a programar, pero no nos enseñan, ¿no? Más fácil siempre es aprender diagrama de flujo. Una vez que aprendemos diagrama de flujo, recién podemos hacer pseudocódigo y después ya un lenguaje de programación. El lenguaje de pseudocódigo básicamente es lo mismo que el diagrama de flujo, solamente que ya en términos de palabras. Aquí ya dice inicio, fin, imprimir, leer, calcular, ¿no? En cambio aquí esto representa un inicio más arriba, este es un proceso, una condición, imprimir es esto. Entonces, uno con gráfico, con figuras, este es con palabras, ¿no? Inicio, imprimir, leer, ¿no? En palabras comunes. El uso de diagramas de flujo como herramienta básicamente nos ayuda a tener una rápida comprensión de las relaciones, se puede usar como modelo de trabajo para hacer una documentación también. Cuando se hace un programa ya grande, un programa ya para una empresa o un software ya bien hecho, lo que se necesita también es documentar, igual que cuando se hace un edificio, necesitamos hacer los planos, ¿no? Para que cualquier cosa, saber cómo se ha hecho, dónde están las columnas, dónde están las vigas, dónde están el sistema eléctrico, cómo está el sistema sanitario, porque después ya no se puede ver. Necesitamos tener planos documentados para cualquier situación, hacer un mantenimiento o hacer algo. Lo mismo en los programas necesitamos documentar qué es lo que se ha hecho, qué hace o cómo está hecho. Entonces, eso se lo hace con diagramas de flujo. ¿De acuerdo? Se lo puede documentar con diagramas de flujo que hace un programa. Además, permite una depuración ordenada y fácil del programa y traducir a un lenguaje de programación. Eso es lo que hace el diagrama de flujo. Aquí vemos los símbolos funcionales de un diagrama de flujo. Esto representa un inicio y un fin. Este rectángulo con bordes redondeados significa inicio y un fin del programa.
Lo único que va a cambiar es que aquí va a decir inicio o fin. Podemos poner inicio o podemos poner fin. Entonces, no se olviden, este rectángulo con bordes redondeados significan inicio y fin de un programa. Es decir, yo puedo poner así, inicio, significaría el inicio, o puedo poner fin y significa fin. Entonces, representa inicio o fin de un programa. Esta representa la entrada y salida de introducción de datos de la memoria, que no la vamos a usar. Esta representa procesos para calcular sumas, restas. Sí, aquí puede ir, esto lo vamos ahora para que no se confundan. Ahora aquí vamos a poner inicio, digamos. Esta no la vamos a usar, pero son introducción de datos de la memoria. Este es un proceso que sí le podemos usar, puede ser x igual x más 1. Estamos haciendo un proceso. Puede ser una división, el mod, el div, y hemos hecho. Entonces, un proceso. Su nombre lo dice proceso. Es un rectángulo. Esta es una subrutina llamada a un subprograma. También lo podemos utilizar. Es como decir, yo tengo un subprograma que llama, o mi programa llama a un subprograma que está en otro lado. Entonces, le puedo decir hallar hipotenusa o calcular suma o sumar o a ver, quisiera resolver un programa que me permita simplificar. Entonces yo puedo decir un método aquí, un procedimiento simplificado. Este es otro programa que simplifica algo. Por decirlo, un quebrado, una fracción, ¿no? Digamos, yo tengo 2/8, me simplifica a 1/4. Entonces yo lo llamo y digo simplificar, le digo. Y él lo va a simplificar. Pero está en otro lado. No es parte del programa, simplemente se lo llama para que ejecute su trabajo. ¿No? Podemos utilizarlo. Esta es una condición. Esta condición es un rombo que tiene dos posibles soluciones o dos posibles caminos. Un sí o un no. Previamente vamos a evaluar una condición. Aquí tiene que venir una condición. Si esa condición cumple, va a ser sí. Y si esa condición no cumple, va a ir por no. Normalmente yo siempre le pongo a la derecha el sí. Hago la condición. Y yo pongo sí y no. Si es sí, va a venir por acá. Y si es no, por acá. No puede haber medio, ¿no ve? Es como decir, ¿tienes hambre? ¿Sí o no? No puede haber más o menos. Eso no existe, ¿no? Esas palabras a veces estamos mal acostumbrados nosotros los humanos a decir cosas ambiguas, ¿no? Sí o no, no hay más, no hay una tercera patita. Es como decir, ¿usted qué sexo es? ¿Hombre o mujer? No hay más, no, no puede haber. Por lo tanto, esa es una condición. ¿Sí? No se olviden, la condición es un rombo con dos posibles caminos, un sí o un no. Y la condición que podrá ser es una expresión lógica, ya hemos visto. ¿Qué tal si yo tengo un X acá arriba que vale 1 y yo digo, o 10, y digo, X mod 2 es igual a 0, digo, estoy haciendo el mod
Ya hemos visto eso. Aquí va a ser 5. Este es el mod. Digo, 0 es igual a 0. ¿Va a ir por sí o por no? Sí. Por sí, ¿no ve? Pero si yo digo x mod 3 es igual a 0, ¿va a ir por sí o por no? No. Por no. Entonces, no se olvide. Aquí en la condición va lo que ya hemos avanzado. Puede ser una expresión relacional con una lógica, ¿no? O una aritmética también. Puede ser x más 1 mod 2 es igual a 1, digo. Entonces, está aritmética, relacional y digo, x mod 3 es igual a 1, digo. Entonces, esta es una lógica, ¿no? Esta puede ser la condición. Primero esta y después esta. 2 o más también. Puede ser y o puede ser o. Y en función a eso va a hacer algo por sí o algo por no. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ver un poquito más detallado arriba. Esta es un conector. Esta normalmente estas estructuras de sí, al tener dos caminos, va a ser algo por acá, puede ser un proceso, y va a ser algo por acá, otro proceso. Aquí puede ser x igual x más 1. Y aquí, si no, x igual x menos 1, así. Pero en algún lado tiene que continuar. Esto viene acá, esto viene acá, y se unen como en la rotonda, ¿no? Es una rotonda ahí para continuar su camino hacia abajo. Este es ese conector. Tiene que llegar a esa rotonda para que siga su camino, ya sea por sí o por no. ¿Ya? No me van a estar haciendo, a veces me hacen así, ¿no? Agarra. Ahí. No es correcto. No es correcto. Tiene que tener su rotonda para decir que está yendo ahora hacia abajo, ¿no? Ya sea por este camino o por ese camino. Conector, por eso se llama. Esta flechita nos indican el flujo, ¿no? Miren, estoy haciendo a la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha. Entonces, uno visualmente se le indica por dónde está yendo la información. Puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Son líneas de flujo, por dónde está yendo o cómo está ejecutándose el programa. ¿Sí? Imagínense que no hubiera esto, entonces uno no le entiende, pues no, una chipadera, como es visual, es como decir, el caminito está yendo por aquí, el programa está siguiendo este camino. ¿No? Es como las flechas de las calles, ¿no ve? Le dicen que va sentido contra ruta. Si no hubieran las flechas, imagínense, todo el mundo iría por donde le da gana, ¿no ve? Entonces, estas son las líneas de flujo. Esta otra es la que vamos a utilizar. Esta vamos a usar, esta vamos a usar, esta vamos a usar. Entrada de datos por teclado. Es parecido a un trapecio, pero así, ¿no? Y aquí vamos a poner leer X. Puede ser una variable, leer XY, 2, etc. Quiere decir que va a entrar por teclado a estas variables.
Entrada de datos. Esta también vamos a usar es salida de datos. Vamos a decir mostrar X y Y. Mostramos el contenido de X y Y. ¿Por dónde? Por la pantalla o la impresora. ¿De acuerdo? Entonces, entrada de datos, salida de datos. Recuerden que siempre es la estructura de un programa es entrada, proceso y salida. Entonces pregunta, ¿cuál estará siempre antes? ¿Leer o mostrar? ¿Cuál va a estar antes? Leer. Leer. Primero vamos a meter datos. Esos datos vamos a procesar y después vamos a mostrar. No puede haber pues uno que esté esto antes que leer. No puede mostrar. Siempre primero va a estar leer. Esos datos vamos a transformar con los procesos que ya hemos visto con estas condiciones y después le vamos a mostrar en la pantalla el resultado. Entonces siempre leer va a estar primero en el programa, de primerito va a estar. Y mostrar normalmente no siempre va a estar al último para luego finalizar así. Fin. Y aquí tendría que ser inicio. Iniciamos el programa, entramos los datos, procesamos los datos, mostramos los resultados y termina el programa. Esa es la secuencia. Inicio, entrada, proceso, salida y fin. Pero eso no lo vamos a hacer en forma lineal, lo vamos a hacer en forma vertical. Es decir, vamos a hacer inicio siempre, luego entrada de datos, luego proceso, luego salida y fin. Entrada, proceso y salida. Eso ya lo vamos a ver más detalle un poquitito más adelante. Lo que ahora le estoy haciendo es simplemente mostrándole las figuras qué significa cada una. Entonces, el trapecio, entrada, este otro con trapecio bordeado a ambos lados, salida. Este no lo vamos a ver porque es guardar en un disco magnético. No se utiliza, al menos no para nosotros, ni este nomás por impresora. Este también sí está magnético en disco magnético flexible que ya no existen en disco compacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Resumiéndolo un poquitito. Hemos dicho, vamos a ver. ¿Esto qué significa? Es para poner el inicio y el fin. Muy bien. Hemos dicho que no. ¿Este qué significa? A ver, ¿qué significa? Para hacer proceso. Proceso. ¿Este qué significa? Para llamar a su programa. Programas que están en otro lado. ¿Este qué significa? Una condición. ¿Sí o no? ¿Esto qué significa? Un conector, una rotonda donde se van a unir los flujos y van a seguir su camino. ¿Este qué significa? Los flujos, las líneas, por dónde va el flujo del programa. ¿Esto qué significa? Entrada y salida.
Esas son lo básico, lo más básico que necesitamos conocer para implementar un programa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer programa. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Muy bien. Todos estos programas de Plástico 5 son sencillísimos, que los vamos a hacer poco a poco. Después vamos a ver, ya hemos visto por lo menos la condición. Sí y no. ¿Ve? Esta es la condición, no se olvide. La condición evalúa algo. Si es sí, hace algo. Y si es no, hace algo. ¿No? Aquí falta la rotonda y va a la acción. Entonces continúa su camino. Entonces llega a la condición. Evalúa la condición. Si es verdad esa condición, hace todo lo que está en sí y continúa su camino. Si no es verdad, hace otra condición, otro proceso por no y continúa. Puede ser que esta condición no haya, solo haga por sí y por no haga nada. Continúa su camino, ¿no? O puede ser al revés. Puede ser que esta no haya y esta sí haya. O puede ser que hayan los dos. No solamente va a haber una acción, puede haber otra acción acá, otra acción, varias acciones por sí o varias acciones por no. O solo algo por sí y nada por no. ¿Me entienden, no? Vuelvo a repetir, la condición viene, ejecuta la condición y pregunta si es verdad o no, verdadero o falso. Si es verdad, va a ir por sí y va a ser una acción, otra acción o varias acciones. Termina todo eso y continúa. Continúa su camino. Si no es verdad, va a ir por no, ejecuta una acción, otra acción y continúa su camino. ¿De acuerdo? Puede ser que haya una acción en sí y nada en no, o al revés, una acción en sí y ninguna, una acción en no y ninguna en sí. O en ambos casos como este, ¿no? Entonces, esa es la forma de evaluar. Pregunta, ¿será que las dos acciones 1 y 2 se van a ejecutar siempre? ¿Qué me dice? ¿Se ejecutarán o no? Ya que uno se cumple y el otro no. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que se ejecutan las dos, sí o no? No. No, nunca se va a ejecutar las dos. O bien se ejecuta esta y el otro no se va a ejecutar porque nunca va a entrar, pues no ve. O bien se va a ejecutar la otra. Muy bien, entonces con eso ya vamos a empezar a hacer nuestro pequeño programa. Una pregunta, dije, Dígame. ¿es posible colocar dos condiciones continuas? Claro, por eso ya ayer hemos visto, ¿no ve? ¿Cómo podemos saber si un número era par y múltiplo de 3? Entonces, digamos, X es igual a 12. 12 es par y múltiplo de 3. ¿Y cómo sería su condición? Si digo X mod 2 es igual a 0, ese es para ver si es par. ¿No ve? Ya. Y múltiplo de 3 dice. Y digo múltiplo de 3. ¿Cómo sería para saber si es múltiplo de 3? ¿Cómo sería? A ver, los que han asistido el lunes, ¿cómo sería?
ver. Nadie. Mod 3 Ya, igual a 0. eso. ¿Cuántas condiciones hay acá? 2. 2, porque aquí va a decir, ¿es par? Sí, verdad. ¿Es par? Múltiplo de 3, sí, verdad. Como es y, entonces va a decir, verdad y verdad, el resultado, verdad. Va a ir por sí. Pero si yo digo, el 10 es par y múltiplo de 3, aquí, ¿qué va a sacar? ¿Verdad? ¿Es par? Sí. Y aquí va a sacar falso. Múltiplo de 3 el 10, no, va a sacar falso. Verdad y falso, ¿cuál va a salir el resultado? ¿Cuál va a ser? Falso. Falso. Entonces no va a ser por sí, va a ir por no. ¿No ve? Entonces aquí tenemos dos condiciones. Una y dos. ¿De acuerdo? Entonces no se olvide. No se olvide. Puede haber más, no solamente dos, puede haber tres condiciones. ¿No? 4 condiciones, pero no es muy aconsejable más de 2 condiciones, pero pueden hacerlo. Muy bien. Entonces, aquí hemos visto esto, proceso también, ¿no? Igual las operaciones aritméticas, inicio y fin, ¿no? Entrada, salida, ¿no? Estas operaciones lógicos, relacionales. Y hemos visto también lo que es las prioridades. Recuerden bien, jóvenes, que primero siempre se ejecuta lo que está dentro de los paréntesis, luego se ejecuta las divisiones, luego las multiplicaciones y por último las sumas y las restas. ¿No? Ese es el orden. Primero siempre los paréntesis, después las divisiones, multiplicaciones, sumas y restas. Ese es el orden, ¿no? Por eso es que su calculadora está en este sentido, ¿no? Suma, resta, moda. Siempre en este sentido. Esto es primero, segundo, tercero y de último es la suma. Entonces, esa es la prioridad, se llama, ¿no? Prioridad. Aquí, por ejemplo, primero va a ejecutar el paréntesis, luego va a multiplicar y luego va a sumar, ¿no? Entonces, esa es la expresión. Ya hemos visto on, or, and. Muy bien. Entonces, eso es sencillito. Ya hemos visto las condiciones. Ahora vamos a ver los programas. Esto vamos a ver después, las estructuras de selección o de ciclo. Aquí dice, hacer un programa para que dado un número imprima x al cuadrado o n al cuadrado. Entonces, entiéndanme bien. Muy bien, vamos a poner ahí. Lo más básico vamos a aprender. Bien. La estructura de un programa, por favor, siempre tiene la estructura. Única vez voy a escribirlo. Y la estructura es inicio, luego de inicio vienen las variables. Ya hemos visto variables de tipo entero, real, cadena. Luego de las variables
viene entrada. Ese trapecio. La flechita siempre así, ¿no? Luego de entrada vienen procesos y condiciones. Es un rectángulo. Tal vez alguien me dirá variable igual que de proceso. No, porque en la variable solo declaramos, no hay suma ni resta. Proceso. Pueden haber varios procesos. Y luego va salida. Y termina este programa siempre con fin. Esta es la estructura de un programa. No se olviden. No es difícil recordar eso. Estructura de un programa. Entonces, no hay dónde perderse. Inicio, variables, entrada, proceso, salida y fin. ¿De acuerdo? No pueden no olvidarse. Inicio, variables, entrada, proceso, salida y fin. Lo único que está aumentando es variables. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Porque lo voy a borrar esto. ¿Alguna duda? Recuerden que en procesos puede haber varios procesos. Aquí solamente estoy poniendo uno. Esto puede haber varios procesos. ¿No? No solamente uno. ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, entonces esa estructura no pueden olvidarse. Sencillísimo. Muy bien. Para resolver un programa, un problema y hacer un programa, vamos a ir lo que hemos visto también en la anterior clase con elementos básicos como el análisis, el diseño, la implementación y la prueba. Al análisis, diseño, implementación y prueba. En el análisis que hemos dicho, entender el problema. Eso es el análisis, ¿no ve? Entender un problema bien. ¿Qué quiere hacer? Cuando les damos un examen, primero deberían leer bien y entender el problema. Realizar un programa que dado un número imprima el doble, es decir, x al cuadrado. Eso está pidiendo. Entonces yo hago un ejemplo aquí. Requerimiento, puedo decir. Hallar el cuadrado de un mismo número. Un ejemplo puede ser, siempre hagan ejemplo, si x vale 5, el resultado va a ser 5 por 5. O sea, va a ser 25. Estamos haciendo lo que hace su calculadora, ¿no? Pueden darle números positivos. Pueden darle X. ¿Será que puede tener un número decimal? 3.1. Sí, puede ser. Entonces el resultado va a ser 3.1 por 3.1. ¿El resultado cuánto va a ser? 9. 9 punto, ¿cuánto sería? A ver, 9.3.
¿Cuánto es? 9.61. Ya, 61. Entonces puede ser entero, puede ser real. Ah, real tiene que ser, real. Muy bien. Otra cosa que sirve el análisis, ¿para qué sirve? Para ver cómo se está, vamos a resolver. Y también, ¿qué pasa si yo le doy 0? A ver, digo, perdón. A ver, probaré con 0. X vale 0. Ah, entonces el resultado va a ser 0 por 0. Ajá. Entonces, no hay problema. Con 0 no hay error. Porque puede haber una división entre 0. Eso es error. No puede ser 0. Para eso sirve el análisis, para ver qué valores no pueden haber, no puede entrar. Si no, la máquina se va a colgar. Entonces, 0 no hay problema en el X por X. Negativo, ¿será que va a funcionar con negativos? A ver, si yo digo menos 1, el resultado va a ser menos 1 por menos 1. A 1, no hay problema. No hay ningún problema. Y yo me he dado cuenta yo de que tiene que ser la variable de tipo entero o de tipo real en este caso. ¿De qué tipo debería ser para calcular el X al cuadrado? ¿De qué tipo debería ser? ¿Ah? Real. Real, ¿no ve? Real. Ya. Entonces yo sé que es real, no hay problema con el 0, no hay problema con negativo. Muy bien. Eso es el análisis. Ahora vamos a hacer el diseño. En el diseño, jóvenes, vamos a asumir que esta es mi computadora. Me va a decir que primero que vamos a meter a la computadora por el teclado. Aquí está el tecladito. Y una vez que apriete Enter, va a ejecutar el proceso. Enter, ¿no ve? O el igual de su calculadora. Proceso. Y en un tercer tiempo, en T3, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Ahí está la computadora, igual el teclado, que va a salir por la pantalla. Entrada, proceso y salida. Con esta forma gráfica vamos a aprender a decidir qué datos entran y qué salen. Para calcular X al cuadrado, ¿qué va a entrar? En su calculadora ustedes calculan X, ¿qué entran? ¿Qué meten? ¿Qué va a entrar? Va a entrar X, ¿no? Es decir, vamos a meter 5. Ahí. Vamos a apretar Enter, ¿no ve? 5 y vamos a apretar X al cuadrado, Enter o igual. ¿Y qué va a salir aquí? 25. ¿Qué variable sería esa? R. Entonces, entra la variable X y sale la variable R. ¿Cómo calculamos R? R sería X por X. ¿No? Entra X, el procedimiento es R igual X por X y sale R. Entonces, ese es el diseño que va a entrar, que va a procesar y que va a salir. Ahí ya sabemos, estamos dándole ya variable. Aquí entendimos, ¿no ve? El ejercicio y aquí ya estamos haciendo el diseño. En la implementación, lo que vamos a hacer es lo que ya hemos visto hace rato. La estructura. Inicio. Variables. ¿Qué variables vemos acá? ¿Qué variables hay? XR.
X. XR. Muy bien. Entonces, las variables normalmente se ponen siempre al final. Entrada viene después. ¿Qué va a entrar? 5. Como 0. No entra 0. La variable tenemos que poner acá. La variable puede tener 0, menos 1, 5, lo que sea. La variable. ¿Qué variable va a entrar? X. X. Ahora bien, ya está esto. Ahora hacemos el proceso. ¿Cómo calculamos el R? El R es un proceso, un solo proceso. Y lo hacemos. R es igual X por X. Ajá. No hay más. Muy bien. Ya está mi R calculado. Y posteriormente ahora hago salida. ¿Qué variable va a salir? R. R. Ah. Y una vez que sale R, el programa finaliza. Ahí está. Finaliza. Este es mi programa para hallar X al cuadrado. En su calculadora tiene este programita. Así de sencillito es. Lo más básico. La prueba la ejecutamos siempre de esta forma. Vamos a poner X y Y todas las variables que intervienen. Si yo meto 5, ¿no? Meto 5, hago según, aquí estoy. Primero declaramos XR, aquí está. Luego metemos datos, meto 5, bueno, y estamos aquí. Luego, ¿qué hace? Hace R igual X por X, R igual X por X. ¿Cuánto valdría? 25. Ya hicimos esto. Y después muestra R, el resultado. Si haríamos con otro dato, volvemos para probar es esto, ¿no? Dice, declaramos R y R, XR. Metemos X 3.1 y estamos aquí. Calculamos R 3.1 por 3.1, 9.6. Y muestra R. Bien, pero esta prueba pues es bien sencillita, ¿no? Ya después vamos a ver ya más avanzado. Este es nuestro programa para hacer X al cuadrado. Vamos a venir a pseudocode. Ustedes tienen ya pseudocode, ya han implementado pseudocode. Y iniciamos pseudocode. En su teléfono, por favor, el examen es en pseudocode. Tienen que aprender a programar. De nada sirve que aprendan en papel y después no saben nada. Tienen que practicar. Todos los programas que hagamos tienen que pasarlo a pseudocode. Ahí está el pseudocode. Ustedes van a tener en su teléfono esta pantallita. ¿No es verdad? Ahí está. Les aparece así. Entonces este es el editor. El pseudocode siempre aparece algoritmo y el nombre. Este nombre, atiendan bien, este nombre se le puede cambiar. Ustedes ponen programa 1 o cuadrado. Ahí está.
Le dan el nombre del programa. Aquí vamos a definir ya las variables. Definir. ¿Qué variables hemos usado, jóvenes? ¿Qué variables? X y R como número. Ah, pero hay un problema. X, ¿de qué tipo era, hemos dicho? ¿Entero o real? ¿Entero o real? ¿Se escucha? ¿Entero? Real. Real, hemos dicho, ¿no? Real. Real. Entonces no puede ser como numérico. Atiendan bien. Aquí, ustedes vienen al menú, aquí hay sintaxis. Sintaxis. Entran a sintaxis y van a ver todo lo relacionado a pseudocode, ¿no? Cómo se declara, ¿no? Proceso de título, proceso. Aquí, variables. Variable, el tipo y el tipo de dato. ¿Qué variables hay? Numérico o entero. Pueden poner número, numérico o entero para ser entero. Pueden poner real, texto, carácter lógico. Entonces, vamos a poner de tipo numérico o real. ¿Cuál vamos a poner? Real. Real, real. Entonces también hay la asignación dice que se asigna la variable con la fechita hacia la izquierda y hacemos la asignación. Eso es lo que hace aquí, ¿no? La entrada de datos, leer, dice entrada, leer la variable 1, variable 2, puede haber varias entradas de datos. Ahorita vamos a ver. La salida, escribir se pone, escribir y la variable X y tanto, ¿no? Y así, ¿no? Dimensionamiento de matrices que vamos a ver, ojalá vamos a ver esto después, vectores. La condición, por ejemplo, aquí está, sí o no, verdadero o falso. ¿Qué se pone? Sí, la condición, por sí, entonces se pone. Y por no, si no. Proceso y proceso. Por sí se pone entonces y por no se pone si no. Y termina con fin sí. Y así están todas las herramientas que vamos a ver después el mientras. Entonces, no nos vamos a desviar del tema. Entonces, ¿qué hemos dicho aquí? ¿De qué tipo tiene que ser? ¿De qué tipo tiene que ser? Real. Ahí está. Definir X y R de tipo real. Esa es definición de variable. Estamos haciendo, ojo, estamos haciendo esto. Esto. Y ya hemos hecho esto. ¿Se está viendo la pizarra? Sí. Ya hemos dado nombre. Atiéndame bien. No voy a poder explicar si no. Ya hemos hecho el nombre del programa. Estamos haciendo variable X y R de tipo real. Ahora hacemos ¿qué? Entrada de datos. Entrada de datos. Entonces, ahora aquí, leer. ¿Qué tenemos que hacer? Leer, leer. ¿Leer qué? ¿X o R vamos a leer? R. ¿R? X. X. No sé, alguien está más perdido que Osama Bin Laden. Leer X. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de leer X? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Proceso. 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 Entonces, ahora hacemos ese proceso. Ese proceso. Este proceso, la flechita con el guión. ¿Qué vamos a hacer? R es igual a X por X. Ahí está, miren. Ahí está. Proceso. ¿No? R igual X por X. No es igual, sino la flechita a la izquierda con el guión. ¿Ya? No se equivoca, no es menos. A algunos les gusta, tal vez que van a pensar que es menos. X por X, así.
¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Sigue mostrar. Mostrar. ¿A quién va a mostrar? A R. Ah, entonces nosotros vamos a escribir R. Escribir, no vamos a poner hola mundo, sino vamos a poner aquí esta que ven en púrpura. No es púrpura. Fucsia, ¿no? Fucsia se llama, ¿no? Ese color. O rosado. Sí. Y la verdad que yo de los colores no conozco muy bien, no soy muy. Aquí se pone un comentario. Vamos a poner comentario, estoy diciendo. El cuadrado es igual. ¿Y qué variable vamos a mostrar? ¿Qué variable vamos a mostrar, jóvenes? R. R, con la comita, miren, separado por la coma, R. Ahí está. Y fin. Inicio, variable, entrada, proceso, salida y fin. Ahí está. Bien, y ahí está. Ahora vamos a hacer la prueba. Aprieto este botón run a la izquierda, como el play, y aprieto eso. Miren. Ingrese un valor, me dice 5. Aceptar. El cuadrado es 25. Ahí está nuestro primer programa. Hago la prueba con otro número, por cualquier número. 8. El cuadrado es 64. Hago otro ejemplo. 3.1. Es real. ¿Me permitía hacer real? Sí. El cuadrado es 9.61. Ahí, ajá. Negativo menos 2.2. El cuadrado es 4.84. Con 0. 0. El cuadrado es 0. Entonces, mire, yo ya puedo poner ya el 85.2. ¿Por qué me sale doble esto? Raro. Ay. S. Mi calculadora así funciona, ¿no? Lo único que yo agarro es pongo el 85.2, aprieto al cuadrado y me sale el resultado. Entonces, ahí está nuestro primer programa. Yo puedo poner cualquier número. Puedo poner 7.3. 53.29. Entonces, ahí está. Ahí está. Miren, ya hemos hecho. Primero hemos hecho nuestro diagrama de flujo, analizar, diseñar. Hemos implementado este programa bastante sencillito, lo hemos probado y después lo hemos implementado en el pseudocode, que no es un lenguaje de programación, pero se acerca mucho, porque el lenguaje de programación lo único que ya tiene otras palabras en inglés, ¿no ve? Write se pone aquí, escribir, o read, en leer, ¿no? Entonces, aquí se pone end y begin, inicio, end, fin, así. Parecido, pero no es. Pero si aprenden pseudocódigo, cualquier lenguaje de programación lo van a aprender. ¿Dudas y consultas? ¿Dudas y consultas? Oh, claro. Muy bien, a partir de la siguiente clase, jóvenes, sí o sí, programa que implementemos pseudocode y lo verificamos. Por favor, descárguense y vayan viendo aquí en la sintaxis. Hay ejemplos, hay todo para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Hay todo. Son varias funciones. Hay el model, el div, el potencia, ciclos y todo eso, ¿no? Si quieren ver esa muestra de ejemplo de muestra, suma, proceso, promedio de notas, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, el promedio de notas, aquí, este es el programita por promedio de notas, digamos, ¿no?
Les está dando ejemplos de cómo podemos hacer, ¿no? Potencia, misil, etcétera. Muy bien, vamos a quedar ahí entonces. ¿Alguna duda, consulta? El práctico hay que hacerlo entonces con diagrama y con pseudocode. Sí, el práctico van a ir haciendo en diagrama y su pseudocode. Obviamente el pseudocode lo van a enviar, pues, ¿no? El archivito de los pseudocodes. ¿Por qué les pido? Para que practiquen. Si les hago hacer en papel nomás, en realidad es como si estuviera enseñándoles a manejar auto, pero en teoría, ¿no ve? No es lo mismo. Entonces, prefiero que hagan en pseudocode, sí o sí. Van a ver que muchos profesores no utilizan este programa en papel porque no hay laboratorios máquinas, entonces desgraciadamente a veces no se puede todos los días clases ir al laboratorio. Entonces, el pseudocode les va a ayudar hartísimo. ¿Dudas, consulta? ¿Se entiende?